Bueno, les traigo aquí un pequeño resumen acerca de la entrevista que le hizo este youtuber al creador de Goblin Slayer. Básicamente no fueron preguntas demasiado contundentes en cuanto a la novela ligera, pero una que otro dato que este soltó en cuanto a las respuestas que este le preguntaba, básicamente me resultaron bastante curiosos e interesantes para un futuro en la novela ligera o en el manga de Goblin Slayer, en la novela. Pues básicamente alrededor de toda la entrevista lo único que le estuvieron preguntando al escritor fue básicamente que por qué se había interesado en escribir Goblin Slayer, que cómo definía él en la novela ligera o qué tipo de género, o como cuánto tiempo llevaba escribiendo, que básicamente llevó un año, pero un año solo escribiendo una popular, de ahí 10 años, y bueno, que su género lo considera como una fantasía oscura, de donde se inspiró él para poder crear Goblin Slayer, pues eso. Y esa mierda que no nos interesa. Lo importante es que en una pregunta en concreto, youtuber se le pregunta al escritor que por qué su novela ligera está escrito desde un punto de vista en tercera persona, ya que normalmente las novelas ligeras de fantasía muchas veces o en general muchas novelas ligeras tienden a contar o a narrar sus historias por el protagonista en primera persona. Y básicamente lo que respondió el escritor fue que literalmente Goblin Slayer es un personaje más del mundo de Goblin Slayer. Lo que dice él básicamente es que él considera a Goblin Slayer como el protagonista de la novela ligera, sino que él es una persona más en el mundo de Goblin Slayer. Entonces, claro, eso ya te pone a pensar, ¿no? Interesante. Luego nos dice que Goblin Slayer es una persona como un héroe inspirado en Batman o en el protagonista de la película de Kick-Ass, y básicamente lo dice de esa manera porque pese a que Goblin Slayer quiere acabar con todos los goblins del mundo, eso es imposible. Esto dicho por sus propias palabras, no de esta forma, pero básicamente lo que nos quiere decir, que de por sí era bastante evidente, es imposible que puedas acabar o extinguir una raza solo tú, es imposible eso, que básicamente pues el final de Goblin Slayer, si es que llega a tenerlo en esta, que sí, lo tendrá, o primero terminará en que Goblin Slayer superará su trauma con la violación de su hermana y la muerte de esta, y pues bueno, ya se le quitará el trauma a base de los sentimientos de sus amigos o sus colegas, en este caso que son los aventureros o los miembros de su grupo, y básicamente o primero terminará muriendo en batalla contra goblins, o básicamente se retirará y básicamente superará a los goblins, o sea, superará su trauma. Básicamente eso es lo que nos quiere decir, eso es lo que quiso decir el autor. Pero hay algo interesante, y es el hecho de que este men le preguntó al escritor que por qué es que él hacía los personajes y en los nombres, o como los personajes se referían a estos, únicamente se basaban en su profesión. Por ejemplo, a Goblin Slayer, pues bueno, saben que dicen Goblin Slayer o Oglord, y bueno, la sacerdotisa, le dicen sacerdotisa, a la amiga ni siquiera tiene nombre, a la recepcionista, eso, tiene recepcionista, básicamente es el grupo concreto, ¿no? de protagonistas. Básicamente el escritor dice que eso es así, ya que él no quiere hacer hincapié o quiere hacer que nosotros interpretemos a estos personajes como gente importante, que simplemente son personajes más que existen en el mundo de Goblin Slayer. Entonces, claro, ¿qué me hizo pensar esto? Primero, número uno, que Goblin Slayer cuando termine esta historia de Goblin Slayer, ¿no? Del protagonista, empezará otra nueva, quién sabe, a lo mejor sí, a lo mejor no, o si no, eso sí quedará pie para una continuación a base de otro personaje y bueno, su historia básicamente. Hemos visto en Goblin Slayer Year One que el comienzo de muchísimos aventureros es de maneras bastante oscuras, bastante realistas de cierta manera. Entonces, claro, no se me hace nada improbable que en un futuro, cuando Goblin Slayer termine en la novela ligera, empiece otro proyecto, pero bueno, eso ya depende de ver, porque el escritor dijo que le interesaría mucho cuando terminara Goblin Slayer empezar a escribir un isekai. Eso es otra pregunta que le hacen, que qué piensa él de los isekais y que por qué no se fue al isekai y por qué su novela es más realista y bla bla bla. Básicamente dice que no le apetecía, que simplemente lo hizo por hacerlo y ya está. Eso es básicamente lo único que encontré interesante de la novela en sí. Las demás preguntas pues bueno, son básicamente de su progreso o su proceso de escritor, de estos que escriben en web hasta un novelista ya oficial. Básicamente eso, son preguntas bastante interesantes. Yo me vi la entrevista completa, estuvo muy bueno, pero lo único que me llamó o me captó la atención fueron estas dos cosas: que Goblin Slayer no lo considera el escritor el protagonista principal o el único protagonista de la serie, y que pues básicamente los personajes que él hace no son nada especial, simplemente son personas más que están en ese pequeño pueblo. Así que nada, sé que es un video muy corto, pero este es un video que vi hace poco. De hecho la entrevista fue hace como 5 meses, para que te des una idea, pero me pareció interesante por lo que les dije anteriormente. Quizás más adelante las palabras que el escritor dijo se hagan efectuables en la novela ligera, quién sabe.
Así que nada, gente, nos vemos en un video que sacaré, no tengo ni idea, posiblemente la otra semana o en estos pocos días, quién sabe. Nada, gente, nos vemos en otro video. Adiós.